Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este programa Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes. Yo soy Verónica Trujillo y me da mucho gusto estar con ustedes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Edwin Morón. De igual manera me da mucho gusto acompañarnos. El día de hoy estaremos platicando acerca de la antropología médica y la interculturalidad. Para eso tendremos como invitado a Hugo Puerto, quien es todo un conocedor de esta dimensión aplicada de la antropología y sus vínculos con la medicina. Y además tendremos las secciones ya tradicionales de este programa, Alternativas del Buen Vivir. Estaremos escuchando el semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México, Origen, Tránsito y Destino. Quédense con nosotros porque además estaremos escuchando a Roberto Hernández en Voces y Visiones. Esto es Conexiones. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Pues la antropología, como todos ustedes saben seguramente, es una amplia área del estudio humano que se encarga precisamente de concebir desde diferentes perspectivas, desde diferentes abordajes, a partir de diferentes técnicas de investigación, el quehacer humano precisamente a lo largo de la historia. Sin embargo, hay condiciones muy específicas de esta disciplina que han permitido también toda una configuración, Vero, en términos de cómo pensamos a las culturas desde una mirada y desde una perspectiva muy centralizada en lo que supone la idea de civilización y sobre todo la idea de civilización occidental, que es desde donde se gesta precisamente la noción de la antropología como el estudio del hombre, como el estudio del ser humano. Hoy en día me parece también de vital importancia considerar el vínculo que se establece entre diferentes disciplinas que antiguamente, es decir, hace un par de décadas atrás, no hubiera sido posible pensar en esa dimensión de relación. Por ejemplo, en este sentido, la relación que existe entre la antropología, la medicina y una perspectiva también reflexiva desde la interculturalidad. Hoy en día nos exigen, como ya hemos escuchado en algunos otros programas y con algunos otros invitados en este programa, es de vital importancia considerar esta mezcla y esta relación transdisciplinar para el ejercicio práctico del bienestar no solamente de la sociedad, sino también de diferentes comunidades. Es por eso que hoy cobra totalmente sentido discutir este ámbito de la antropología médica y sus relaciones con la interculturalidad. Quédense con nosotros porque esa será la dinámica del programa del día de hoy. Mientras tanto, vamos a escuchar Alternativas del Buen Vivir con Adriana Rodríguez y ya estamos de vuelta. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. Hoy vamos a hablar del buen vivir desde el enfoque o la visión de los pueblos que habitan las selvas. Y cuando hablamos de las selvas, quiero invitarte a viajar hasta la Amazonía, ese lugar exuberante, pulmón, riñón, eje de nuestro planeta, uno de los corazones que permiten que respiremos en la tierra, que tengamos agua, equilibrio, la vida plena, exuberante y abundante de la selva de la Amazonía. Para los habitantes ancestrales de las selvas amazónicas, naciones, pueblos originarios, hablar de el espacio-tiempo nos lleva a sentir y a pensar y a vivir en una profunda conexión con la naturaleza, porque allí no hay estaciones. Lo que hay son cambios y ciclos ecológicos que dependen de cada lugar en el que se esté habitando, porque la selva está viva y es la que marca los ritmos de la vida. Si desde el buen vivir hablamos de una profunda conexión con la naturaleza,
Cuando nos imaginamos la naturaleza grande, abundante, caudalosa en los ríos, en las aguas, en los vientos y en los fuegos, tenemos que comprender que la presencia y la conciencia del aquí y el ahora se multiplican. Por eso la vida plena para los pueblos amazónicos, que son cientos, en los 9 países que conforman la cuenca amazónica, y dentro de cada uno de esos lugares, estados, hay tal diversidad que es difícil hablar de una única definición. Es imposible, no se debe hablar de única definición del buen vivir o de la vida plena, pero sí de la selva viva, como lo hablaron los hermanos y las hermanas del pueblo Sarayaku, que han logrado hablar y contextualizar y escribir lo que es la selva viviente y tratar de transmitirnos ese enfoque de conectar con los ritmos naturales, conectar desde nuestra conciencia personal, pero también comunitaria, porque recordemos que somos uno y una más alrededor de la naturaleza y con la naturaleza, con nuestros hermanos los árboles, con los peces, y que podemos navegar los ríos y leerlos, cuidarles e interpretarles, igual que las nubes. Y ahí es muy importante la figura de los abuelos y de las abuelas, sabios y sabias, que guían el conocimiento de la comunidad, así como los curanderos y curanderas o chamanes que tienen el conocimiento de las plantas, muchas de ellas plantas sagradas, que nos permiten conectar con el espíritu, con la fuerza viva de la selva, que también es nuestra propia selva, porque si lo piensas, también nuestra sangre es como el agua de los ríos y nuestra respiración es como el viento. Y el corazón puede ser el trueno, pero también puede ser el ritmo que marca y carga los pasos y la energía de todo lo que somos, porque también somos selva viva. La vida plena, desde esta visión selvática, es aprender a vivirla en nosotros, con humildad, siendo conscientes de que somos una pequeña partícula de la vida y podemos hacerla plena, desde el buen vivir en la selva. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Pues bien, para seguir en esta misma dinámica del pensamiento del buen vivir, del pensamiento desde la decolonialidad, pues tenemos el día de hoy el agrado de presentarles a todos ustedes a Hugo Puerto, que es nuestro invitado precisamente el día de hoy para hablar sobre la antropología, su relación con la medicina y además la relación y el vínculo con la interculturalidad. Pero preferimos, Hugo, antes también agradecerte la presencia en este programa, preferimos que seas tú mismo quien nos cuente un poco sobre tu propia historia de vida respecto de este tema. Bienvenido a Conexiones, Hugo. Un saludo muy cordial a todos los oyentes del programa Conexiones. Les habla Hugo Puerto desde los territorios ancestrales de los pueblos originarios de la costa Salish del Pacífico Noroeste de los Estados Unidos. Yo nací y crecí en los territorios ancestrales de la Confederación Muisca, que aún habitan y siguen conectados con este territorio. En la actualidad, ese territorio se conoce como Bogotá, Colombia. Muchas gracias, Hugo, por el día de hoy acompañarnos en este programa y platícanos. ¿Qué es la antropología médica? Es decir, compártenos por favor qué campos disciplinares comprende esta disciplina y cómo se entretejen a sí mismos. Creo que es importante empezar por tratar de reflexionar en qué es antropología y cuál es su procedencia. Desde mi perspectiva, la antropología intenta responder una pregunta bastante compleja y que produce un sinnúmero de respuestas, dada la complejidad del ser humano y la multiplicidad de cómo cada persona vivencia el mundo. Y la pregunta es, ¿qué es ser un ser humano? Sin embargo, como disciplina
la antropología tiene una conexión profunda con el colonialismo y cómo la construcción del conocimiento reitera sistemas de control. Desde hace tiempo, una gran mayoría de antropólogos han reconocido esta historia. Precisamente, esa influencia colonial se ve reflejada en la base de la disciplina al estudiar a un otro. Es la construcción de ese otro diferente a nosotros para estudiarlos y aprender de ellos. A simple vista, esto pareciera una práctica indefensa. Sin embargo, esas prácticas validarían la categorización jerárquica de ese otro, donde el sujeto observador experto, que en este caso sería el antropólogo u antropóloga, el cual puede separarse de cualquier contexto para posicionarse, como lo pone el filósofo Santiago Castro Gómez, en un punto cero y poder interpretar sus observaciones de una manera neutral, entre comillas. Entonces, en estas categorizaciones se construyen imaginarios de una evolución social que va del salvajismo a lo civilizado, entre comillas, siendo el mundo civilizado el mundo del investigador antropólogo. Esto tiene unas implicaciones bastante devastadoras para muchas personas que no hacen parte de ese nosotros. Para mencionar algunas de estas implicaciones, podemos ver la violencia epistémica, por ejemplo. Esto quiere decir una imposición de un conocimiento hegemónico de supremacía. Y territorial, en donde el llamado civilizado es el que sabe cómo administrar la tierra y por ende tiene derecho a poseerla. Estos antecedentes no son únicos de la antropología, sino de todas las disciplinas que surgen desde la percepción, entre comillas, moderna de una élite europea en el siglo XVII. Sin embargo, ha habido una corriente de antropólogos que han cuestionado estos desbalances de poder que han perpetuado la victimización y opresión a ciertos grupos de personas. Estos cuestionamientos han llevado a debates agitados en esta disciplina hacia una descolonización de la disciplina. Algunos colegas han inclusive llamado a desmantelar la disciplina totalmente, indicando que las bases de la antropología son muy arraigadas en el colonialismo y su perpetuación. Bueno, este llamado tiene muy buenos argumentos. Sin embargo, algunas herramientas de la antropología han sido utilizadas como contrapeso a las lógicas coloniales, como lo han practicado colegas de diferentes partes del mundo. Pero, ¿qué es la descolonización de la antropología? Descolonizar la antropología significa repensar la epistemología, el conocimiento. Es importante continuar trabajando a través de preocupaciones epistémicas para realinear cómo nuestra disciplina podría indisciplinarse a sí misma y realinear cómo evalúa qué investigación se considera importante. Descolonizar la epistemología desestabiliza el canon. No es suficiente solo agregar ciertas voces a nuestras clases básicas de antropología. Un movimiento descolonizador centrado en la epistemología dota de rigor a la pluralidad de voces. La pedagogía y las metodologías que practicamos están profundamente ligadas a cómo se produce y construye el conocimiento. En mi opinión, las corrientes filosóficas de la antropología, que definen una disciplina de estudiar a un otro, debe tomar un giro más relacional y activista, que estudie colectivamente los problemas que agobian al ser humano y sus relaciones con otros seres humanos y no humanos. Es con esta reflexión con la que yo fundamento mis principios de cómo yo practico la antropología médica. En pocas palabras, la antropología para mí es acerca de construir y nutrir relaciones. No podría generalizar una definición a esta disciplina, ya que cada antropólogo
viene de diferentes escuelas de aprendizaje y por ende ven la disciplina de diferentes formas. Bueno, esto es importante comentar, aunque requiere una conversación más profunda para poder entender y reflexionar en nuestro rol de poder en la antropología y cualquier otra disciplina al trabajar con diferentes poblaciones. Muchas gracias, Hugo, por compartirnos estas reflexiones, y me parece importante también pensar y no quitar el dedo del renglón en el foco que centra justamente tu discusión en torno a el ejercicio de la descolonialidad en términos del ejercicio de las disciplinas. Y en este sentido, el papel también fundamental que pueden ejercer las universidades y el ámbito, por supuesto, intercultural para la profesionalización, pero también para un ejercicio consciente y también pertinente a los diferentes contextos en donde se desarrollan no solamente los egresados de algunas instituciones, sino también con sus familiares y con las demás personas que comparten el entorno comunitario. Muchas gracias, Hugo, por esta reflexión. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Esto es Conexiones. La licenciatura en Arte y Diseño realiza actividades de vinculación comunitaria a partir del conocimiento de técnicas y procesos tradicionales. Actualmente, estudiantes de cuarto semestre trabajan en comunidades como Ejido La Soledad en San José del Rincón, donde se realiza bordado tradicional mazahua; en Plateros en San Felipe del Progreso, donde se trabaja joyería en plata; en Tlalpujagua, Michoacán, donde se producen artesanías de cantera y vidrio soplado. De igual manera, se realizarán visitas de reconocimiento de espacios, técnicas y procesos de producción para generar un vínculo que permita producir una obra participativa durante el siguiente semestre. Por su parte, estudiantes de sexto semestre realizan la planeación de un proyecto comunitario a partir del arte y el diseño participativo. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. La Universidad Intercultural del Estado de México cuenta con un programa de posgrado titulado Maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares. Este programa nace en 2021, con la finalidad de coadyuvar a la problemática de la violencia escolar que se vive en ambientes educativos. Dicho programa se divide en 4 semestres, con una modalidad escolarizada. Uno de sus propósitos es analizar distintas problemáticas vinculadas a los ambientes escolares y lingüísticos. De este modo se pretende contribuir a la resolución de conflictos y promover una cultura para la paz. Sus ejes formativos contemplan las teorías de la violencia, educación para la paz, perspectiva de género y derechos humanos, así como la diversidad étnica en interculturalidad. De igual manera, se abordan distintas metodologías que pueden ser aplicadas en ambientes de educación intercultural, el diseño y gestión de proyectos de investigación, así como la investigación cuantitativa y cualitativa orientadas al análisis de las violencias escolares. Otras herramientas promueven la investigación, acción intercultural, la orientación a modelos de investigación de educación intercultural, mientras que en el eje pedagógico se discuten temas sobre la diversidad intercultural y el pensamiento crítico latinoamericano. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Reglamento de ingreso, promoción y permanencia de los estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de México. Artículo 22. Los estudiantes inscritos tienen derecho a cambiar de grupo dentro del semestre que se les corresponda una vez al año mediante una exposición de motivos por escrito dirigida a su dirección de división. Artículo 23. Con el fin de atender el sentido de equidad que promueve la Universidad Intercultural, la admisión de los aspirantes se hará en el siguiente orden de prelación. 1. Aspirantes provenientes de pueblos indígenas y no indígenas del Estado de México, preferentemente de escuelas públicas de la entidad. 2. Aspirantes provenientes de pueblos indígenas y no indígenas de otros estados del país,
preferentemente de escuelas públicas de las entidades federativas. Artículo 24. Los aspirantes extranjeros, además de cumplir con los requisitos de admisión del presente reglamento, deberán acreditar su calidad migratoria para estudiar en el país, así como presentar el dictamen de revalidación de estudios expedido por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México. Artículo 25. Los aspirantes a ingresar a la universidad que hayan sido admitidos mediante el proceso de admisión tendrán derecho a la inscripción correspondiente, misma que deberá ser efectuada en los plazos y términos que establezcan con el fin de adquirir la condición de estudiantes de la universidad, con los derechos y obligaciones que de ella se deriven. Artículo 26. Para inscribirse en la universidad como estudiante se deberá solicitar la inscripción de acuerdo con los instructivos que se establezcan, presentando la documentación siguiente: acta de nacimiento certificada y 2 copias, certificado de estudios de educación media superior. Deberá contener firmas debidamente legalizadas en caso de ser necesario. Certificado médico con tipo de sangre, expedido por una institución pública, comprobante de domicilio, presentar copia fotostática de una identificación vigente con fotografía, clave única de registro de población, CURP, dictamen de revalidación o equivalencia de estudios, emitida por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, para los candidatos a inscripción que hayan realizado estudios en el extranjero. Los documentos originales de acta de nacimiento y certificado de estudios de educación media superior permanecerán bajo resguardo del Departamento del Control Escolar durante su estancia en la universidad. Reglamento de ingreso, promoción y permanencia de los estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de México. Ya estamos de vuelta en Conexiones, seguimos hablando con Hugo Puerto acerca de la antropología, su relación con la medicina y este vínculo que podemos establecer también respecto de la interculturalidad a propósito de este campo de interacción entre dos disciplinas que atañen fundamentalmente a lo humano. En ese sentido, Hugo, nos gustaría que nos platicaras cuáles son los principales aspectos que puedes vislumbrar a partir de la antropología médica. Bueno, los antropólogos Meryl Singer y Hans Baer exponen que, y abro comillas, una premisa inicial de la antropología médica es que los problemas relacionados con la salud, incluidas las enfermedades y tratamiento, cómo y por qué uno se enferma y la naturaleza de la recuperación, son mucho más que estrechos fenómenos biológicos. Todos estos procesos están fuertemente influenciados por factores culturales y sociales también. Cierro comillas. Esta es una de las descripciones más aceptadas entre los antropólogos médicos sobre este campo y delinea las temáticas generales que estudia la antropología médica. Como mencionaba antes, para mí la antropología abre espacios para desarrollar relaciones. Sin embargo, es importante reconocer que la construcción de relaciones toma tiempo y que en muchas instancias se requiere una reconciliación y sanación previa debido a relaciones históricas de tensión y poder. En la antropología médica se destaca, por ejemplo, el médico y antropólogo Paul Farmer, quien lideró la organización internacional Partners in Health, o Socios en Salud en español, reflexionando sobre la violencia estructurada en el acceso de salud en Haití para personas con VIH. Lamentablemente perdimos a este gran compañero no hace mucho, aunque su legado sigue presente con los que trabajamos por la justicia y equidad social y en salud. Sin lugar a dudas, la cuestión de la salud involucra de una manera fundamental la concepción cultural respecto de esta dimensión del ser humano, ya que, como bien señalas, la salud, la condición física de las personas no pasa exclusivamente por el tema de lo biológico, sino también la concepción y la construcción, así como la vivencia respecto de lo que implica el cuerpo sano, el cuerpo enfermo, de lo que implica la función de
la medicina en términos de la relación del ser humano con la naturaleza, pues pasa por todo el tamiz de lo cultural, que a menudo se soslaya desde nuestras prácticas cotidianas, de nuestras prácticas habituales para atender a la salud humana y que sin lugar a dudas reviste de vital importancia cuando hablamos de relaciones interculturales, en donde se asume todavía un vínculo mucho más estrecho entre el mundo en el que se vive y los procesos de salud y enfermedad que este habitar propio de determinados grupos humanos generan a propósito de la salud, a propósito de la enfermedad. Quédense con nosotros, esto es Conexiones, seguimos dialogando con Hugo Puerto a propósito de la antropología médica y la interculturalidad. Mientras tanto, vayamos a escuchar Origen, Tránsito y Destino. Ya estamos de vuelta. Origen, tránsito y destino. Por Joel Pedraza. Hola Vero, hola Edwin. De nuevo, muchas gracias por el espacio en el programa Conexiones. En esta ocasión hablaré de un estado importante hasta cierto punto, pero por cuestiones económicas y sociales, más allá de todo lo que implica. Es el Estado de México, que se caracteriza por concentrar una población muy alta con respecto al resto del país. Por consecuencia tiene una actividad económica muy fuerte y si bien esos no deberían de ser los parámetros para medir la importancia de una entidad o no, pues es muy común que se mencione esto. Entonces, en este caso hablaré de los flujos del Estado de México que, si bien podrían pensarse que son muchos, que sí lo son, no son necesariamente los mismos que se generan en otro tipo de entidades. El principal motivo por el cual la migración es poca hasta cierto punto del Estado de México hacia otras entidades es precisamente la cercanía con, en primera instancia, la Ciudad de México y en segunda instancia la cercanía con otras ciudades que ya hemos platicado, como lo son Pachuca en Hidalgo, Querétaro, Cuernavaca, Morelia inclusive, que son centros urbanos en los cuales puede generarse no un sentido de migración, sino de movilidad, en la cual la diferencia principal entre la migración y la movilidad es que la migración sí cambia de residencia y la movilidad no. Entonces, en ese sentido, tenemos mucha población que vive en el Estado de México, pero que trabaja en la Ciudad de México, trabaja en Querétaro, trabaja en Cuernavaca, pero hace el desplazamiento durante el día para dormir en sus casas en otras entidades. Entonces, eso hace que el Estado tenga una movilidad intensa, no necesariamente una migración igual de intensa como lo es su movilidad. Esto es un fenómeno reciente, hasta cierto punto, no tendrá más de 70 años, probablemente se habrá generado en los últimos 50 años, cuando se empezó a formar la zona metropolitana de la Ciudad de México como un ente urbano consolidado, apenas estaba fundamentando, ahora ya se tienen los problemas de sobrepoblación, ¿no? Entrando un poco a los números, sí hay una permanencia entre los datos que genera el INEGI del 2014 al 2018, una diferencia solamente del 2%, que es algo alrededor de 3.400.000 habitantes, respecto a la migración del 2014 al 2018. Es decir, en el 2014 había 3.400 personas migrantes que en el 2018. Si se dan cuenta, es un número relativamente pequeño comparado con la población total, que es de casi 17 millones de habitantes en todo el estado. Obviamente, uno de los problemas que genera o que se presenta en el Estado de México es la densidad poblacional. Mientras se tienen zonas densamente pobladas, altamente pobladas, como los son municipios conurbados, ¿no? Desde Jalatlaco, Tequixtenco, Huixquilucan, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chalco, Valle de Chalco, se tienen otros con una menor densidad poblacional, como son, por ejemplo, los del norte del estado, ¿no? Aculco, Polotitlán, el mismo San Felipe del Progreso, y otros como en el sur, como lo pueden ser Zacazonapan, Otzoloapan, Tejupilco, Temascaltepec. Se nota esa diferenciación. Los datos parecerán como muy de promedio, pero para quienes nos escuchan en la zona conurbada dirán que estamos hablando de números muy bajos, mientras en el sur del estado nos estarán diciendo que estamos hablando de números muy altos, pero en sí es por el promedio de poblaciones. Eso por un lado. Por otro lado, se mantiene la población más o menos estable, es el mismo indicador
casi 4.800 habitantes que estaban residiendo en otra entidad en comparación a este año y 5 años atrás en el Estado de México. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos mencionando, ¿no? Que no necesariamente la gente se mueve de la entidad para vivir, solamente se mueve para trabajar. Ese es un dato importante porque implica varios aspectos de infraestructura, de conectividad, tanto de conectividad de transporte como de conectividad en el desplazamiento. Es decir, no solamente se hacen carreteras, sino también se hacen líneas de autobuses o se generan rutas entre los autobuses para que el flujo de gente se mantenga. La terminal de Indios Verdes en la Ciudad de México es un ejemplo, Observatorio es otro, así como diferentes flujos no oficiales como son pues, los tráficos individuales o los pool cars o los traslados colectivos. No solamente es el desplazamiento y la movilidad que implica, sino todo lo que hay alrededor de eso, como son las carreteras y su infraestructura. Eso hace que el Estado de México hasta cierto punto se mantenga estable en un nivel de migración interno, es decir, la venida o la ida hacia otros estados del mismo país. Sin embargo, no es así con la migración hacia Estados Unidos, en la cual sí se ha visto un descenso inclusive del saldo neto migratorio, que es del 1.2% del 2014 al 0.7% en el 2018. Entonces sí hay un descenso en el saldo neto migratorio internacional por parte del Estado de México. Y finalmente, una de las razones en las que se ha visto un poco más el Estado de México en la agenda migratoria es porque se convierte de nueva cuenta en un estado de paso. Muchos migrantes se detienen en esta zona, en la zona metropolitana de Toluca, por ejemplo, o en Tenería, que es donde pasan las vías del tren, para buscar seguir camino hacia el norte de México y posteriormente Estados Unidos, pero que se tienen que detener en algunos momentos, en algunos puntos, por cuestiones pues, de tráfico migratorio, ¿no? Esa población, como lo mencionaba en otras ocasiones, es volátil, es voluble, no se podría cuantificar y tal vez por eso parece que hay menos migrantes de los que hay, porque precisamente son una población vulnerable que no tiene ni siquiera en ocasiones registro. Entonces esa es la situación del Estado de México, un poco engañosa, pero hasta aquí los datos. Muchas gracias, Vero, muchas gracias, Edwin. Espero la siguiente ocasión poder comentarles sobre otros estados también importantes, como lo son Michoacán, Morelos y Nayarit. Origen, tránsito y destino. Por Joel Pedraza. Uno de los objetivos de la licenciatura en Lengua y Cultura es la revitalización y fortalecimiento de las lenguas y culturas originarias. Por tal motivo, anualmente se realizan distintas actividades académicas y culturales, como la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, coloquios de investigación, concurso de deletreo, celebración del Día Internacional de los Pueblos Originarios, el Foro de Sabios, ofrenda de Día de Muertos, entre otras actividades. Todo ello para fortalecer la convivencia y generación del diálogo intercultural, establecer relaciones horizontales, universidad-comunidad y con ello trabajar sobre el apoyo mutuo. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. La licenciatura en Enfermería de la UIEM cuenta con el reconocimiento de CIES, así como la opinión técnico-académica de CIFRUS. Se perfila como líder en innovación y calidad académica generadora de recursos humanos en favor del cuidado integral de la salud. Mediante esto, logra competencias de docencia, administración, investigación y asistencial en egresados en un periodo de 10 semestres. En el 9º y 10º se realiza el servicio social. Su mapa curricular se constituye por 4 ejes de formación: disciplinar, sociocultural, lengua y cultura y vinculación con la comunidad.
Los estudiantes pueden ser acreedores a becas, intercambios académicos, ingreso al programa de educación dual, servicio social, experiencias profesionales en campo clínico, asesoría para el ejercicio libre de la profesión y procesos dinámicos de titulación. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Voces y visiones. Bienvenidos una vez más a su cápsula Voces y Visiones. ¿Sabían que en México existe la mayor diversidad de hongos en el mundo? Sí, fíjense que de las 230 especies de hongos del género Psilocybe que existen, por lo menos 54 se encuentran en México, según Gastón Guzmán, quien es el experto más destacado del mundo al respecto. Y para seguir hablando de los hongos, la producción audiovisual de la que hoy vamos a hablar se llama María Sabina. María Sabina es un documental que recupera el testimonio sobre los ritos y las técnicas de esta curandera y sacerdotisa del hongo alucinógeno. María Sabina Magdalena García fue una curandera indígena, originaria del pequeño poblado de Huautla de Jiménez, ubicado en la Sierra Mazateca al sur de México. Sin proponérselo, María Sabina se convirtió en una celebridad nacional e internacional, debido a su extenso conocimiento en el uso ceremonial y curativo de los hongos alucinógenos que usualmente crecen en su natal Oaxaca. Ella fue conocida como una mujer sabia en todo el mundo y se convirtió en un ícono para muchos seguidores y simpatizantes del movimiento hippie, pero antes que nada fue una mujer exploradora. Ella es un símbolo. María Sabina es un símbolo de la sabiduría y el amor. Llamada curandera o chamana por sus conocimientos basados principalmente en su interacción con los hongos sagrados, conocidos como Teonanácatl, de la familia Psilocybe, a los cuales ella los llamaba cariñosamente angelitos o niñitos. Practicó la evidencia y la medicina, cantando durante largas ceremonias, mezclando los conocimientos prehispánicos con la influencia de la corriente católica. Pero si quieren conocer más acerca de este interesante testimonio, los invitamos a que no se pierdan este documental, el cual pueden encontrarlo en Filmin Latino. María es un símbolo. María Sabina es un símbolo de la sabiduría y el amor. La información de esta cápsula fue obtenida de Filmin Latino y el blog Naranjas de Hiroshima. Esto fue todo por el día de hoy. Los dejamos con Wendanabani, que es una canción tradicional del istmo oaxaqueño. Y no lo olvides, lo escuchaste en Voces y Visiones. Hasta la próxima. Kendanaban nishanga sikaro negastiero ni ugandala diujibi sendala no ijilayo nera cuidila norano napo que gapusielo caditi napusiano Nawini naro de irasabi Kadigi wije guyu la mazedabi Tibi sanasti
ngawarsa tesuchi la numasio nugiba sonajidonga kapalano darina. Escuchaste Voces y Visiones. Gracias por continuar en Conexiones. Seguimos platicando con Hugo Puerto acerca de la antropología médica y su relación con la interculturalidad. Hugo, ¿existen puntos coincidentes entre la antropología médica y la interculturalidad? ¿Nos podrías mencionar algunas experiencias de investigación o aplicación en ámbitos como el académico, el ámbito social, tal vez el comunitario o algún otro con el que hayas tenido contacto o relación? Creo que la interculturalidad en teoría es el principio fundamental de la antropología, en general, incluyendo la médica. Para mí, la interculturalidad son espacios para un diálogo de saberes en donde no se imponen conocimientos, sino que se comparten, para así poder complementarse mutuamente. Ahora, para lograr este ejercicio se necesita una reflexión consciente de los desbalances de poder entre los participantes, incluyendo los antropólogos y las antropólogas, como lo expliqué anteriormente. Y aunque suena muy bonito, estos diálogos son complejos y contienen muchas tensiones en donde el escuchar activamente es muy importante. Ahora, cuando yo hablo de escuchar activamente, esto quiere decir que se practica una escucha para aprender y no para responder. Entonces, dentro de mis vivencias, acompañando procesos para mejorar la salud indígena en Colombia, herramientas de la antropología han servido de apoyo para complementar con los saberes locales trabajando en las prioridades locales. Un ejemplo práctico que vivencié en el departamento del Guainía en Colombia y que hace parte de la región amazónica colombiana al oriente de este país fue acompañando a la organización colombiana Sinergias. Es una ONG, evaluando materiales educativos culturalmente adaptados para combatir 6 enfermedades infecciosas desatendidas en diversas comunidades indígenas de la región. Las enfermedades infecciosas desatendidas son enfermedades de contagio que se pueden prevenir con acciones prácticas y tratar a tiempo con ciertos medicamentos. Por ejemplo, una de estas enfermedades es el tracoma, que es una enfermedad ocular que resulta de una infección por parte de una bacteria. Ahora, la falta de atención oportuna ante esta enfermedad puede causar ceguera permanente a una persona. Esto es solo para contextualizar un poco de la importancia de este proyecto. Mi participación en este proyecto me permitió experimentar de primera mano la importancia de la interculturalidad dentro de un marco educativo y de salud, que con equidad y respeto, personas de diferentes culturas buscan el aprendizaje mutuo. En este proyecto se elaboraron materiales de educación en salud, estructurados en base a los valores culturales de la comunidad, incluyendo creencias, idioma y elementos audiovisuales relevantes para estas comunidades. La comunidad en la que fui testigo del desarrollo del taller educativo fue cerca de Puerto Inírida, la capital del departamento del Guainía. Esta comunidad estaba formada por una variedad de grupos étnicos. Al principio me preguntaba si el taller iba a trabajar con un grupo tan diverso de tradiciones e idiomas. Antes de comenzar la sesión, el grupo de Sinergias elaboró un mandala o representación simbólica en el piso y en forma de círculo, con imágenes y artefactos relevantes, ilustrando los agentes etiológicos, el significado de las cosas, y los factores de protección y de riesgo de estas enfermedades desatendidas. Estas piezas hacían parte de un juego que se validó en ejercicios previos con diferentes comunidades indígenas de la región.
El taller comenzó sin mucha interacción, con una descripción básica de las 6 enfermedades infecciosas desatendidas, y también se reconoció la presencia de diferentes grupos indígenas y preguntándose por voluntarios para traducir la información en sus respectivas lenguas. No hubo ninguna iniciativa de parte de los participantes para esa tarea de traducción, así que se continuó en español. Entonces aquí podemos, por ejemplo, encontrar ciertas barreras, pero que se pueden sobrepasar construyendo relaciones. La diversidad en el taller también se vio en la diferencia de edades de los participantes, donde los jóvenes interactuaron con los mayores activamente. Fue algo muy, muy bonito de ver. Ya en la actividad pues, se pidió a las personas que formaran 6 grupos, uno por cada enfermedad, y seleccionaran las imágenes e historias que creían que describían mejor la enfermedad. Por ejemplo, cómo reconocerlo, tratarlo y prevenirlo. Cuando terminaron de agrupar estos materiales, cada grupo explicó con sus propias palabras todo lo pertinente a la enfermedad que le correspondía. Poco a poco, pues, la dinámica fue cambiando para que la comunidad se apropiara de la información. Y pues entre risas y juegos interactivos, la comunidad completó el taller escribiendo en pedazos de cartulina sus metas para prevenir estas enfermedades. Estas metas fueron colgadas en la entrada de la maloca, que es una estructura ancestral muy importante en las comunidades indígenas de la Amazonía, para recordar su compromiso. Y ya esa mañana educativa culminó con un almuerzo comunitario, que es una práctica frecuente cuando se hacen este tipo de actividades precisamente para consolidar y para seguir desarrollando relaciones entre las diferentes personas. En la salud pública global hemos construido un sistema occidental que ha logrado muchos avances significativos, pero el aspecto cultural a veces se ha dejado de lado. Integrar la interculturalidad en estos programas de salud, como lo viene haciendo la organización Sinergias, garantiza que estos programas sean culturalmente aceptables y comprensibles en otros contextos en la medida en que se ajusten a las realidades y visiones locales. Sinergias nos recuerda que escuchando, comprendiendo, respetando, incluyendo y empoderando a nuestros pacientes, las prácticas de salud pueden producir mejores resultados en las intervenciones de salud para estas comunidades. Así lo reflejó uno de los mayores, por ejemplo, en la comunidad indígena en la que tuve el privilegio de participar en esta actividad. Y abro comillas en lo que él dijo. Esta es la primera vez que una organización hace este tipo de cosas para nosotros. No se sentía como personas blancas diciéndonos qué hacer, sino que ellos, Sinergias, nos dejaron hablar. Cierro comillas. Uno de los desafíos durante esta experiencia fue enfrentar mis propios puntos de vista occidentales etnocéntricos y cómo nosotros, como investigadores, estamos constantemente produciendo y reproduciendo el colonialismo en todo el mundo. Aprendí a través de muchos pueblos indígenas a aceptar el hecho de que su conocimiento puede ofrecer una perspectiva diferente sobre cómo funciona la salud. Es otra forma de buscar una vida saludable. Esta lección me permitió reflexionar sobre mi posicionamiento y mi papel en las dinámicas de poder global. Recomiendo a los profesionales que se forman en el conocimiento occidental que sean humildes cuando vayan a trabajar con poblaciones. La humildad cultural abre la puerta a una oportunidad de aprendizaje mutuo entre culturas. También sugiero tener la mente abierta de que hay otros conocimientos igualmente válidos como el que producimos en Occidente. Abracemos un pluralismo de conocimiento para expandir nuestra comprensión sobre la salud pública a nivel mundial. Muchas gracias. Bien, pues me parece importante, como ya adelantábamos también desde el inicio del programa, pensar estas articulaciones entre diferentes disciplinas, entre diferentes ámbitos, no solamente el académico, sino también su aplicación en lo comunitario, en lo social, en lo familiar y por supuesto también en lo individual.
pensar el trabajo de la antropología médica y los diferentes ámbitos, las diferentes dimensiones complejas, por supuesto, de la interculturalidad, nos lleva a darnos cuenta de las múltiples conexiones también que somos parte y que generamos también desde nosotros mismos. En este sentido, pensar la salud, el ámbito de la salud, no es condicionante exclusiva desde una institución o desde una sola perspectiva, es decir, no es un único camino el que se tenga que seguir para cuidar la salud o propiciar la salud, sino más bien tendríamos que entender el término de la salud y su aplicación como un conjunto de articulaciones y de vínculos que se establecen con el entorno cotidiano. De ahí, pues, la importancia de mencionar y de hablar sobre este término de la antropología médica y sobre todo su acción. Muchas gracias, Hugo, por este diálogo tan interesante que hemos establecido contigo y esperamos que no sea la última ocasión que podemos contar con tu presencia en este programa de Conexiones. Muchas gracias, Hugo, por estar aquí. Sigamos entonces con este programa. Vamos a escuchar la siguiente cápsula de Entre Tejidos a cargo de Cintia Salgado. Regresamos. Entre tejidos. La consultoría en imagen. La imagen personal se refiere a la imagen pública de una persona y la consultoría en imagen personal se encarga del proceso que configura la imagen física del individuo con base en su imagen interna. Para entender lo anterior es necesario conocer el concepto de la imagen pública, sus imágenes subordinadas y su uso como herramienta de interacción social. El cliente que busca el servicio de consultoría ha realizado de manera previa una reflexión y a partir de esta considera una transformación física para mostrar la construcción idealizada de su imagen, que surge desde su ser y busca expresarse en un plano físico, todo ello con el objetivo de la autorrealización personal y la comunicación con los otros. Esto último, porque la imagen personal es susceptible de significación gracias al imaginario colectivo. Por lo tanto, el presente trabajo realiza una interrelación entre las teorías propuestas por Michel Foucault, Jürgen Habermas y Víctor Gordoa, entre otros, para establecer un universo teórico que permita comprender los conceptos de imagen interna y externa, así como justificar el porqué de la metodología y el análisis de resultados en el proceso de consultoría en imagen personal. Entre tejidos. Pues agradecemos su atención en el programa del día de hoy. Esperemos que el tema haya sido de su agrado porque resulta por demás relevante reflexionar sobre la dimensión cultural que se imprime a nuestra comprensión respecto de la salud, de la enfermedad, porque de pronto pareciera, Vero, auditorio, que a partir de las definiciones que se nos establecen desde las diferentes ciencias, desde las diferentes disciplinas que trabajan respecto de la salud, pareciera que desde ahí solamente es posible comprendernos y pareciera que la condición médica es la única que tiene voz respecto de cómo debemos concebir y cómo debemos tratar y cómo nos relacionamos con nuestra capacidad de sanación o con nuestro padecimiento en términos patológicos. Y definitivamente la cultura tiene un amplio papel también en estos procesos de sanidad en los que estamos involucrados como seres humanos. En este sentido, ya en programas anteriores hemos también planteado la idea tradicional de las disciplinas y en este sentido también la idea tradicional de la salud, donde se propicia una separación entre el sujeto y el hábitat, el sujeto y su condición espiritual, condición que se plantea también desde esta separación cartesiana de la ciencia. Y justamente el día de hoy es necesario replantear esa visión, un replanteamiento que nos involucre en una responsabilidad mucho más consciente, mucho más activa, por supuesto, mucho más dinámica y relacional también, no solamente, pues decíamos, con procesos internos, fisiológicos, emocionales de uno mismo, sino también con el entorno que nos rodea, es decir, familiares, comunidad, vecinos, sociedad,
compañeros de trabajo y en este sentido también las múltiples posibilidades que nos trae la medicina tradicional y otras formas de saber respecto a la salud. Y que también aportan, digamos, en la comprensión de cómo debemos de relacionarnos con el entorno, porque mucho de lo que padecemos en términos de enfermedad en la actualidad tiene que ver con la disposición relacional, como comentabas, hacia el ambiente, hacia nuestra comunidad próxima, hacia nuestros aspectos laborales o a los aspectos en donde nos desarrollamos cotidianamente. Por ahí también pasa en gran medida nuestra capacidad de sanación y nuestro padecer patológico, como decíamos hace un momento. Pues nos ha dado mucho gusto acompañarnos durante esta emisión. Esperamos, insisto, que haya sido de su agrado y seguimos dialogando en otra ocasión. Agradecemos al equipo de producción de la Universidad Intercultural del Estado de México. De igual forma, agradecemos en la edición del programa a Ciro González y en la producción a Daniel Vallejo. Yo soy Verónica Trujillo y me dio mucho gusto estar con ustedes. Tlazocamati, Huelmillac, Pampatica, Quitotlactol, no toca Edwin Morón, Octeipa. Najo Viejevi, Ximopanoltican, Chetani, Ximopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Y saberes.